Dios dice en la Biblia que le duele cuando el hijo le ofende. Y llega al grado, como en el Antiguo Testamento, a decir: me arrepiento de haber creado al hombre. Se hundió en pecado, se hundió en perdición. Nuestro hermano Aarón, la clase pasada, decía que él pudo experimentar ese perdón de Dios y entrar a una nueva vida, y en la cual él se sentía comprometido a perdonar también, así como Dios lo perdonó. Y hoy estamos viendo ese punto. Pero ¿a qué grado estábamos nosotros endeudados con Dios? ¿Cuántas veces ofendimos a Dios con nuestra vida? ¿Cuántas veces lo hicimos? Y pudimos decirle un día llorando: Dios, perdóname, perdóname. Y cuando el pecador viene con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Dios no lo desprecia, el Padre no lo desprecia. El Padre le dice: ven, te perdono todos tus pecados, te perdono toda tu deuda, está cancelada, está en cero. Esta deuda que se representa aquí con este hombre es una parábola, una alusión, una ilustración de nuestro Señor Jesucristo para decir cómo estábamos nosotros antes de recibir el perdón de Dios. Es la primera parte de la parábola. Es la primera parte. Y vamos a ver nosotros cómo tenemos que reconocer en qué condición nos encontrábamos. Lo reconocimos porque la Biblia dice en Juan 16:8 lo siguiente. Juan 16:8 dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es ese que vino y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Prometió que iba a venir, y cuando el Espíritu Santo venga, Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros ya entendíamos que estábamos endeudados, que debíamos a Dios por nuestro pecado, y la paga de nuestro pecado era la muerte. ¿Por qué? Porque no teníamos capacidad de pagar a Dios. Y estamos en esa situación. Pero el hombre, cuando se da cuenta, vea lo que dice Job en el capítulo 42:6. Cuando el hombre se da cuenta de su condición, cuando el hombre se da cuenta de la realidad de enfrentarse con Dios y de considerarse, de analizarse y de ver. Usted ha oído gente que dice: Dios a mí no me puede perdonar. ¿Qué me va a perdonar Dios a mí? Si me conocieran, si supieran todo lo que hice, al grado tal que yo he dañado gente, ¿qué me va a perdonar Dios a mí? Pero una vez que el hombre se da cuenta del daño que ha hecho y cómo se encuentra ante Dios, dice la Biblia que puede expresar a lo mejor estas palabras. Fíjese bien Job cómo se expresó de sí mismo. Job 42:6 dice: por tanto me aborrezco. Él se podía ver en un espejo y decir: qué bárbaro, cómo has ofendido a Dios. Hay gente que dice: yo no le hago mal a nadie. Pero cuando realmente se da cuenta que a Dios lo ha ofendido, puede entender esta situación y dice: y me arrepiento en polvo y ceniza. Esdras 9:6 dice: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Un pueblo pecador. Y cuando se da cuenta dice: no podemos ni levantar nuestra cabeza, Dios, porque analizamos nuestra vida, analizamos la comunidad que estamos viviendo como sociedad y te hemos ofendido como no tenemos, ¿verdad?, idea ni manera de comprender eso. Y no tenemos la capacidad ni siquiera de levantar nuestra cabeza
a Dios. Por eso es que el pecador arrepentido se postra y llora, inclina su cabeza y está llorando. Y a veces la gente dice, pues ¿qué tiene? Es que está en este estado de reconocimiento de la deuda y de la incapacidad propia de pagar la deuda. Así usted puede relatarle a los hermanos su experiencia de conversión, porque a veces está en el altar y estaba llorando, a veces estaba en el altar y duraba llorando un buen rato diciendo por la condición en la que estaba. Y al recibir el perdón de Dios, usted debió de haber sentido un gozo, debió de haber sentido unas ganas de llorar, debió de haber sentido esa sensación que no le cabía en su pecho, en su mente, de por qué Dios le había perdonado. Y yo, si alguien la quiere expresar, adelante, para que entendamos esta condición.